Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Un gusto tener al licenciado Jorge Cervantes, al maestro Jorge Cervantes, aquí con nosotros, abogado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. No, pues muy contento de estar aquí con ustedes y saludar al público. Siempre teníamos que esperar que llegaras de la Ciudad de México porque, bueno, ocupando grandes cargos en la Ciudad de México dentro de la abogacía, pero me da mucho gusto que ya podemos contar contigo. Así es, ya estoy por acá, Qué ya bueno. de tiempo completo. Bienvenido. Qué bueno. Así bienvenido. que estaré, si ustedes me invitan, por Pero supuesto, por con más frecuencia. Bienvenida. Me va a dar mucho gusto. ¿Qué es esto de la desconexión? Del derecho que tenemos a desconectarnos, hablamos de aparatitos, de teléfono, del WhatsApp, de la computadora. Sí, ya lo señalaban al inicio del programa, ¿no? De alguna u otra forma, todos tenemos una jornada laboral que tener, que realizar, que efectuar. O te Y contratan entonces, por X la tiempo. gran mayoría, al momento en que sale de su oficina, termina de sus labores y pues se va. Pero hay otro tipo de actividades en las cuales no tienen la oportunidad de hacer eso, en razón de que tienen que estar conectados, ya sea por el internet, ya sea por el teléfono. ¿Esto es obligación? O sea, ¿los obligan en la empresa o el jefe o uno mismo nos sentimos muy importantes y queremos que, pues hasta decimos, es que por si me hablan, por si se ofrece, como si fuera indispensable en el trabajo, ¿no? Sí, en estricto sentido es de acuerdo con la actividad que vayan a realizar, ¿no? Entonces, a lo mejor es una empresa que tiene un horario de trabajo 24/7, me refiero, 3 turnos y demás, y es un responsable de las materias primas, etcétera, o de la producción o de las entregas, y por lo tanto necesita estar muy al pendiente de ello, ¿no? Pero al final de cuentas también todos tenemos derecho a desconectarnos. Todos tenemos derecho a de que en el momento en que concluye nuestra jornada laboral, pues entonces ya no voy a contestar el teléfono, ya no voy a desahogar los correos electrónicos ni tampoco el WhatsApp. Pero no es total, ¿no? Por supuesto que puede haber emergencias y puede haber algunas circunstancias por medio de las cuales pues es necesario que de todos modos contestes. Pero el chiste o lo importante es de que estemos todos conscientes, empleadores y trabajadores, de que tenemos ese derecho para desconectarnos. Es algo que nos imaginamos que sucedía, ¿no? Si tú ya estás, no sé, en un domingo por la tarde y tu jornada laboral es entre semana, pues te imaginas que esto no sucede. ¿Por qué hubo la necesidad de que fuera oficial? Bueno, porque las tecnologías de la información han invadido nuestras vidas. Uh-huh. Entonces, es muy útil tener el teléfono, nos podemos comunicar en cualquier momento, es necesario en algunas ocasiones para el trabajo, pero también todo debe tener un límite. Uh-huh. No es posible que sea estar dispuestos 24 horas, porque eso, pues, al final de cuentas, pues te afecta. Te afecta como persona. ¿El empleador te puede obligar a estar 24/7? Pues, ¿O te podía obligar? Ese es precisamente el propósito, sí, de que esté reglamentado y que precisamente el propio empleador utilice estas herramientas de una manera positiva y que establezca también una serie de políticas y determine qué tipo de correos o qué tipo de mensajes o qué tipo de urgencias puede haber para que efectivamente contestes y se resuelva ese asunto, pero siempre tomando en cuenta que exista un descanso adecuado para los trabajadores. De lo contrario, pues entonces ese trabajador va a estar sumamente agotado y no va a tener la oportunidad de desarrollar adecuadamente su trabajo en su jornada normal. Sí, al final es bueno para todos, ¿no? Es correcto. También tal vez para el jefe, que no le puedan estar mandando, oye jefe, ya hice esto a las 2 de la mañana un sábado. Sí, indiscutible. Pero aquí es una labor mutua, ¿no? Al final de cuentas, la conciencia que debe tener el empleador
la conciencia que debe tener la empresa para establecer este tipo de políticas y también la educación y el buen trato que debemos tener con el propio trabajador o el colaborador. Quien no esté llevando a cabo esta, ¿ya está establecido en dónde o estamos en vías de? Es muy buena tu pregunta. Todavía no está establecido como tal. Ahorita se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se reforman estos artículos y se determina con toda precisión este derecho a la desconexión digital laboral. Va por buen camino, es muy probable que esto se apruebe porque pues, es unánime esta situación y que adicionalmente ya cuando sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues a lo mejor vengo y le platicamos sobre qué cosas son las que debe de tomar en cuenta el empleador para establecer su política. Justo ahí va, ¿qué va a pasar si, porque sí hay jefes muy negreros, la verdad, no sé por qué te dio risa, pero de que los hay. No sé qué digan en la oficina de mí. Tú eres de los negreros. Bueno, sí. ¿Qué pasa si un trabajador tuyo dice, aquí el maestro Cervantes me está negreando? ¿Ante quién se puede quejar? Bueno, ¿en dónde se pone la? Sí, hay instancias en las cuales puedes presentar tu queja, ¿no? Puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ya sea local o federal, puedes ir inclusive a los centros de conciliación laboral, federal o local, antes de acudir a un tribunal. Pero yo preferiría que todo esto se resolviera en casa. Que primero hubiera un diálogo adecuado entre el trabajador y el empleador con el trabajador, y con eso se van a limar muchísimas asperezas. Siento que ahí es en donde tiene que resolverse el asunto, con una excelente y auténtica comunicación. Como en las familias, Jorge. Hay que decirlo. Sí. Hay que decir las cosas que incomodan sin que, por supuesto, represente un conflicto como tal. Y también retomo la palabra conflicto. El conflicto en este sentido no es malo, sino simple y sencillamente se presenta una problemática, la discutimos, la platicamos, y eso nos va a ayudar a que evolucionemos y mejoremos nuestra relación. También porque es algo que es como muy dependiente del empleado y el empleador, ¿no? O sea, hay algunos que dicen, a mí en cuanto estés tomando, no me importa que sea fin de semana, y otros que dicen, no, el fin de semana no se toca, y tal vez si vas, o sea, directo como con una ley, pudiste haber llegado a un acuerdo tal vez más cómodo para ambos, ¿no? Sí, pongo un ejemplo a lo mejor no tan imaginario, una línea aérea. Vamos a suponer que es el responsable de recursos humanos y que pues 24/7 en las noches es el servicio de pernocta de los aviones, y por lo tanto hay una vida nocturna en los aeropuertos que están haciendo todo este servicio, y puede presentarse algún conflicto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador en ese momento? Pues establecer un rol de guardias, y a lo mejor a Jorge Cervantes le va a tocar este fin de semana estar al pendiente, o en la noche con su teléfono estar al pendiente por si algo se ofrece, y los restantes miembros del equipo pues van a disfrutar a todo dar de ver el partido México-Portugal. Sí, que se hacen guardias, ¿no? Como en los hospitales, exactamente, por ejemplo. Pero de alguna otra manera tenerlo ya establecido. Sí. Ese es el propósito. ¿Cuándo sabremos? Tengo la impresión de que esto saldrá publicado tal vez el día 1 de mayo. Falta que concluya el proceso legislativo, pero todo hace suponer que va a concluir. Es una reforma a la ley, no es una reforma constitucional que tiene un proceso más largo. Y, a la Ley Federal del Trabajo. Ley Federal del Trabajo. Okay. Y estimo que saldrá junto con la reforma de la reducción a la jornada laboral. Que va a ser paulatina. Esa va a ser escalonada. Efectivamente. Durante este año no va a haber ningún movimiento como tal. Las empresas tendrán que hacer
todos sus planes piloto, tendrán que platicar con sus trabajadores, muchísima comunicación con sus trabajadores, para también tener este cambio de cultura, porque no nada más es el hecho de que a lo mejor sí voy a poder tener más horas de disfrute con mi familia o en casa, sino también aprovechar esos tiempos para cosas positivas, ¿no? Cuando hablamos de esto, de lo que ya tocaremos el tema ampliamente de la reducción de horas laborales, el otro día hablaba con la dueña de un negocio, de un gran negocio, y me decía, es que sí nos va a costar a los trabajadores, a los empleadores. No, obviamente, si ahorita ¿cuántas horas trabajan? Sí, 48. 48 y van a llegar a 40. A 40 esos para el turnos. 2030. Sí, es indudable. ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? Yo sugeriría a las empresas Sí. qué es lo que hay que hacer y con todo gusto los auxiliamos, es establecer estos planes piloto y hacer estudios específicos y concretos de qué más me conviene, si trabajar con más horas extras o ampliar mi plantilla de personal. Claro. Entonces, ahorita hay un tiempo suficiente para poderlo hacer, estudiar, si tengo 3 turnos, 2 turnos, etcétera. ¿Qué tipo de negocio ¿Qué tipo de tienes? negocio tengo? Si es de servicio, etcétera, manufactura, y cada empresa va a tener un traje a la medida. ¿Y tú los puedes ayudar? Con Bueno, has mucho gusto. trabajado como laboralista toda tu vida, ¿no? Pues sí. un poquito, un ratito. Sí. Y está bien porque va de la mano, o sea, decir cuántas horas van a trabajar, qué me conviene para no tener pérdidas, pero también establecer esto del descanso, porque si no después como que llega como solo la exigencia, ¿no? De, no, yo tengo mi derecho a no sé qué, y entonces si lo haces antes... Debe de ser recíproco, y de ahí la importancia de tener esa comunicación y ese diálogo interno en la empresa. Y sobre todo, el que también la empresa va a estar muy preocupada de la productividad. Claro. Que si bien es cierto puede haber una reducción de la jornada laboral, la productividad no se me venga abajo. Por supuesto. Jorge Cervantes, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí está una buena asesoría que les puedas dar Con mucho a gusto. las empresas. ¿Te pueden llamar? Sí, claro. 55 55 06 65 82. Así es. Repetimos el teléfono, Anita. 55 55 06 65 82 para que se comuniquen contigo. Correcto, Muchísimas claro gracias. que sí, muchas Te gracias. agradecemos mucho y hasta la próxima. Lo de la silla ya quedó que sí, ¿verdad? Ley Esa- silla ya está aprobada. funcionando, Que ya tienes está derecho a sentar. trabajando, ya todo bien. Nosotros eso. no tenemos derecho a parar. Es al revés. Muchísimas gracias. Al contrario, no el se vayan, agradecido soy yo. amigos, no nos Muchas tardamos nada. Regresamos en confianza. Oigan, no se agredan, no sean así, hay que querernos porque pues, somos lo único que tenemos. No va a haber otra Nada igual más que nosotros. Qué bueno que no hay muchas iguales que cada una de nosotros. Estela Díaz, ¿cómo estás? Buenos días, chicas. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Siempre los jueves son como de fiesta, como de pasarla muy bien. Y venimos a hablar justo de esto, las pequeñas autoagresiones que nos hacemos todos los días. ¿De qué forma nos podemos autoagredir? Uy, querida Amelia, fíjate que una de las primeras es con el lenguaje. Por ejemplo, a lo mejor amanecí hoy en la mañana un poco ojerosa y lo primero que digo es, qué mal me veo, ¿no? Por ejemplo. O digo, por ejemplo, cosas como qué gorda estoy, qué barbaridad, estoy bien cachetona. Y eso va para los dos géneros, hombres y Es mujeres. lo que te iba a preguntar, Qué ¿los hombres mal estoy. también? Claro. A ver, aquí tenemos algunos hombres. A ¿sí? ver, que nos digan. También sí. se autoagreden, ¿verdad? Ya dijeron que sí. Fíjate, ya. yo pensaba que era más de mujeres que... Fíjate que no, hombres y mujeres nos agredimos por igual, nos autoagredimos. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo que resulta es que Sí. de repente no podemos disfrutar, no podemos hacer cosas felices porque estamos diciéndonos cosas feas, tristes y desagradables. Como qué gorda estoy, qué mal me veo, qué ojerosa, Bueno, qué hinchada. eso es de la parte física, Claro. pero luego nos vamos más Uy, adentro. Soy vayámonos una más tonta. adentro. Exacto. Soy una tonta. Ya me habían qué dicho que mal nunca hice iba a esto. aprender. Exacto. Ya me habían dicho, a ver, por ejemplo, esta, ¿no? Si yo ya sabía que no iba a poder, ¿para qué lo intenté?
Imagínate nada más, esas palabras que parecen ser como algo muy sencillo, resulta que son, hagan de cuenta como que ahorita lo que dices me gustó, como que si nos acuchilláramos poco a poco nuestro corazón, nuestra alma, nuestra psique, que nos vamos sintiendo de veras lo que decimos. Por eso el autolenguaje es tan importante, porque se pide que sean palabras positivas, que sean mensajes que te ayuden, que sean mensajes que te sirvan para crecer, no para que te duele el alma. Y ¿no? tiene que ver como con la comparación, ¿no? Uy, también, claro. Fíjate que esto es muy importante, vivimos comparándonos. Entramos a un lugar y fíjate, es muy curioso porque la gente dice, no, yo no me comparo. No, claro que sí. El vestido que trae, lo alta que es, o lo rápido, lo flaca, no, hombre, flaca, ¿verdad? ¿cómo le hará de ser anoréxica? Exacto. ¿No? Luego te brota la envidia y los malos Exacto. comentarios. Y fíjate que, bueno, si lo eres capaz de decirlo hacia afuera, Sí. está muy bien. A lo mejor aquí Ana y yo comentamos entre nosotras, que tampoco es correcto, pero bueno, pero ya lo sacamos. Lo malo es lo que yo me digo y con lo que me trago. Claro, ella está bellísima. Y yo, qué fea estoy. Qué mal me he puesto con los años. Injusta es la vida. ¿Cómo ves? Entonces, eso de verdad, si lo seguimos haciendo de forma constante, sí le sufrimos, porque el que se agrede somos nosotros mismos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, que hemos dicho aquí muchas veces que somos nuestra primera casa. Entonces, ¿cómo es posible que nos estemos lastimando tanto? ¿No? Sí, o piensas, ay, no, es que no soy suficiente para esto, ¿no? Y si tú no lo piensas, ¿cómo van a pensarlo o saberlo los demás? Claro, ¿no? y está terrible. Si tú te motivas, vas a como proyectar eso. Y también si llegas a un lugar y dices, ay, no, es que soy la más chaparrita del lugar, entonces vas a estar así como, cuando en realidad podrías estar así. Nadie muchas veces está pensando lo que tú piensas, ¿no? Fíjate que eso es bien importante. Entramos a un lugar con esa creencia, ¿no? Híjole, soy la más gorda. De veras que a lo mejor me están escuchando y viendo y dicen, ay, la gente no dice eso. Sí, nos lo decimos, ¿eh? En consulta escuchamos de veras muchísimas cosas. Soy la más gorda del lugar. Ojalá que nadie se dé cuenta que mi vestido es el más feo. Ay, chicas, eso se siente tan feo. Y es esto. ¿Es un asunto de edad o los años te van madurando, que llegas a un punto en el que ya te vale gorro? Eso está buenísimo. Ojalá que lo lográramos. Yo se lo atribuyo a la edad, ¿eh? Pues sí, no sé. La sabiduría, la madurez, que tú vas diciendo, yo así como estoy, me veo muy guapa. Y Pues eso es que lo vas a si proyectar. cuando tenías 18 estabas envidiando, Fíjate. pues Lo de cuando los tienes 16, 60, que no, pues no, hombre, ni te vas a comparas seguir. ni te envidias, estás como estás. Así es, y no vives la etapa en la que estás, porque yo te aseguro que si vas y tú te sientes linda, como Salud. dice Ana, salud, te vas a sentir linda, vas a proyectar esa belleza. Nadie se va a fijar que si traes un rollito, que si traes una marquita, o sea, para nada. Pero nosotros nos echamos estos discursos que vienen desde la infancia, lamentablemente, por comentarios que escuchamos quizá de otras personas, ¿no? Y a veces hasta cuando lo sacas te das cuenta que no, si vas así y dices, qué horror, traigo la blusa súper arrugada. Ajá. Y entonces le dices así como, ay, no, es que mi blusa está bien arrugada, ay, ni me había dado cuenta, ¿no? Y tú, Qué curioso. Tú Fíjense, solita. no sé si les ha pasado que llegan a un lugar y les dicen, oye, qué bonito vestido. Y tu respuesta automática es, ya está bien viejo, ¿no? Y la persona que te lo está diciendo, Nada más dijo que qué bonito. qué bonito vestido Oye, está. y luego dicen, no, pero me lo compré en el tianguis. En la vaca. En la Sí. ¿Qué te importa si es de qué bonito está tu vestido Está de muy, donde sea? exacto, está muy bonito y te ves muy linda. Eso es lo importante. Pero nosotros, ¿qué hacemos? A eso se le llama deflectar un buen piropo. O sea, no lo recibo y pienso a lo mejor que la persona hasta se está burlando y mejor lo regreso. Está muy viejo, está súper arrugado, ay, lo encontré por ahí tirado. Pero ¿por qué darle tanta importancia a la parte física? Fíjate que eso es un tema, Amelia, que qué buena pregunta es. Surge mucho desde la infancia, cuando por ahí papá, mamá o alguien de las figuras de crianza, los cuidadores primarios, le dan esta importancia. Es que, hija, tienes 8 años y recuerda que hay que estar derechita todo el tiempo, lo cual es bueno, pero una exigencia a un niño, el niño empieza a creer que solo así lo vas a querer. Derechito y flaquito. Porque si comes mucho, hijo, ya no vas a poder hacer deporte. El niño hace sus propias como valoraciones de lo que está recibiendo de mamá y de papá y entonces dice, solo si soy delgado, ¿me van a querer? Y entonces empiezan, fíjense, problemas alimenticios desde muy pequeños. Niños que ya no quieren comer. Oye, una señora que tenía muchas hijas, Sí. le cerraba la despensa con llave Fíjate. para que no comieran porque tenían que ser flacas. Mira y nada las más. pobres niñas, cuando iban a otras casas, no te quiero contar cómo comían, Ahí ¿verdad? comían mucho. Pero, claro. pero ciertamente estas niñas, que te digo son muchas, sí es como la belleza lo más importante. Exacto. Yo digo, ay, qué Y extraño. no, hombre, tantas cosas que hay. El cuerpo sí hay que cuidarlo, que sea saludable,
poderlo habitar con gusto y con amor, pero tampoco desde esa exigencia de que solo delgada y midiendo 90, 60, 90 me van a querer, ¿no? Además es diferente como estar saludable. Claro. O sea, y pensar, es que lo que quiero es que mi cuerpo funcione bien y sentirme bien, a que solo cómo se ve, ¿no? Porque entonces puedes hacer barbaridades que hasta afectan tu salud solo por verte como, fíjate, como mejor. por lo que tú piensas Que que va a además estar esa es bien. otra forma de agresión, ¿no? Esa es otra el comer agresión. mal. Claro. Ya sea porque no te importa el físico, que Sí, pueden ir o no de la de mano, la pero mano. te agredes de muchas maneras. El Claro. fumar, el tener una adicción, el estar con una persona tóxica, el Exacto. ponerte de pera de boxeo De para que golpes alguien o te de esté tapete, pegando, para que te o de pisen. tapete. Fíjate, Amelia, que estas agresiones ya son agresiones con conductas que nos podemos hacer de manera que a veces ni nos fijamos. Por eso es como la agresión cotidiana. Por ejemplo, supongamos que estamos aquí trabajando y ya tenemos sed, pero como viene en la siguiente entrevista, como viene el siguiente paciente, ya tengo que ir por mi hijo, etcétera, resulta que me olvido de tomar agua. Y hay personas que hasta presumen, yo tomo muy poca agua y no me pasa nada. No, ahorita a lo mejor sí, pero en un futuro la falta de hidratación te va a traer conflictos. Igual, yo me aguanto el hambre hasta que salgo del trabajo. Pues uno como, bueno, esas personas esperan como que los alabes, ¿no? Pero no es así, porque eso es una autoagresión. El comer mal, como dices, no beber agua, no ir al baño. De verdad, hay personas que se aguantan porque están trabajando. Porque tienen, por ejemplo, su fila de gente que está esperando por algo. ¿Y qué sucede? Pues me aguanto hasta que den las 2. No, hombre, eso trae, aparte de problemas digestivos, problemas de salud muy importantes, es una agresión a tu cuerpo, porque después el cuerpo se acostumbra a eso. Y ya cuando andas quizá tranquila relajada, y demás, no puedes hacer del baño. Eso se comprueba, ¿eh? Y otras cosas, por ejemplo, fíjense, hemos hablado del lenguaje, de conductas, los pensamientos. Ay, A veces no lo digo, pero lo pienso. ¿Sí? Híjole, ya no vuelvo a venir aquí, ya no vuelvo. Me vieron muy feo, ¿no? Y como dice Ana, a lo mejor todas las personas te trataron súper bien, pero tu pensamiento, tu autolenguaje hacia ti, o sea, me refiero al pensamiento del que no sale, cuesta mucho trabajo aceptar que puede ser bien recibida, que puede ser bien tratada. Todo ¿Sabes esto. qué expresión me da mucha risa? Me vio como diciendo, no sé qué. Ándale. ¿Cómo sabes cómo te vio y qué a lo mejor la persona ve mal? Claro. O es de mirada dura. Exacto. O, no sé. O ese día no traía lentes y te hizo así, Sí. porque eso pasa. Pero a veces nos autoflagelamos y creemos que los demás, que somos muy importantes para los demás. Exacto. Vio que la blusa está arrugada, vio que está gorda, me vio las arrugas. Y no es cierto. Cada quien vivimos de acuerdo a lo que estamos haciendo, ponemos atención al otro, pero no así. Pero ¿no? además no puedes vivir a modo de caerles bien a todo el mundo. Exactamente, no somos monedita de Claro. oro, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver mucho con cómo te ves a ti mismo. Entonces, supuesto. ¿cómo fomentas que tu visión de ti mismo sea agradable y sea buena? Pues fíjate, una de ellas es, qué gran pregunta. Fíjate que esto se puede hacer con el autolenguaje positivo. Cuando nosotros nos levantamos siempre se sugiere que tengamos algunos comportamientos, algunas conductas que me ayuden a iniciar el día con relajación. Entonces, en ese momento yo puedo levantarme y estirarme y decirme una frase linda al momento de vestirme. Este vestido me recuerda esto, me lo voy a poner hoy para verme muy bonita. O para los caballeros, esta corbata, esta playera, me la voy a ponerme loción para lucir guapo. Estas cosas que parecen tan simples, ¿cómo te ayudan? Porque vas caminando, vas en tu auto y de repente te llega un buen aroma de ti mismo y dices, ay, qué bien me veo, qué bien estoy. Qué rico huele. Qué rico huelo, Sí. qué bien me peinaron hoy, qué a gusto estoy. Esas frases cuando te las dices, por supuesto que te ayudan. Ahora, si ni esto ayuda, es muy importante acudir a terapia porque son temas que ya son muy, muy guardaditos. De verdad que nos sentimos como demasiado importantes porque en algún momento no nos sentimos importantes o incluso fuimos maltratados. Este tipo de frases, ¿no? De qué mal te ves, vienen desde la infancia. No te pongas ese vestido porque te ves así. No te Entonces queda. no te queda. El niño o la niña crecen sintiendo que efectivamente pues no están bien. Y tal vez priorizar el sentimiento más que la vista solamente, ¿no? Porque Claro. a mí me pasó cuando me mudé Ajá. y no tenía espejos y decía, ay, qué padre, igual que Pati Ruiz nos había platicado y dije, ay, súper bueno. Entonces yo me ponía mi ropa y decía, es que este me encanta, o este era de mi abuela, o este, y yo era tan feliz. Y ya que tenía un espejo, me lo ponía así como el que me gusta y decía, ay, es que se ve no sé qué.
Entonces, el Ándale. espejo arruinaba. Sí, lo que tú O sea, que está bien pensabas. verse bien y verificar, pero que no todo sea como te ves al espejo. A veces si te sientes bien con algo y luego, aunque dices, híjole, es que me veo súper mal, pero me siento bien, y luego te dicen, ay, qué bonito se te ve, ¿no? O sea, Pero como que es tiene que porque ver tú con cómo te sientes. contenta, claro. Fíjate que este tema de los espejos es interesante porque cuando traemos asuntos de que me operaron, me hice una cirugía plástica, traigo por ahí temas de acné y etcétera, sí se sugiere retirar los espejos un ratito, porque es una conducta como inmediata, irme a ver, ¿no? El barro que me salió aquí, ¿y por qué no veo toda la belleza que soy, no? Ah, no, voy a ver el barro. Entonces, en mi casa tengo espejos para ver el barro y hasta apretarlo, y eso lo único que genera es ansiedad, y de veras que se vuelve una conducta compulsiva que te puede llevar hasta la depresión. Entonces, pues Sí. mucho cuidado con eso. Y yo creo que tendríamos que hablar de la famosísima autoestima. Claro. ¿En Así dónde es. estamos? ¿Qué tanto valor nos damos nosotros mismos? No el valor que nos den los demás, sino yo cómo me siento, yo cómo me valoro. Y para esto tendríamos que empezar por yo que tanto me conozco. Por supuesto, el No, autoconocimiento. por un autoconocimiento. Ese tema está bien interesante y luego cuesta trabajo, fíjate, porque cuando le preguntas a las personas, a ver, háblame de ti, ¿no? Empiezan a hablar de todo el mundo. Soy casada, tengo hijos, pero no son capaces de hablar, por ejemplo, de sus pasatiempos, de las cosas que les gustan, de su historia. Entonces hay que centrarnos un poquito para poder hablar de quién soy yo y cuáles cosas me gustan y me atraen. Qué ¿no? importante que Claro. se haga todo esto. Así es. Si Así hay que alguien- seguirle. Si alguien lo quisiera hacer contigo, Con ¿dónde te mucho pueden gusto, encontrar? por favor, por mensaje de WhatsApp en el 442-378-2016 y en la página que aparece por ahí, vivesanando.com. Ahí nos encuentran. Berta, Estela, Muchísimas gracias, Te chicas. agradecemos Bonito mucho. día. Y es el momento de hablar de pensiones. En esta ocasión vamos a hablar de la pensión por orfandad. Preguntas, dudas, todo lo que usted quiera saber sobre este tema, este es el momento de hacer sus llamadas. 442-238-5255. Continuamos. Licenciado Óscar David Cepeda, gracias por estar con nosotros, jefe de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, y justamente el tema es pensión por orfandad. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Licenciado, platíquenos un poquito qué es la pensión por orfandad y quiénes tienen derecho a esta pensión. Ok. Ante todo, agradece el Instituto del espacio brindado y como tal, contestando las preguntas. ¿Quién tiene el derecho? En este caso son los hijos, los hijos del titular del número. La ley pide 3 requisitos. En este caso, dentro de los requisitos que piden es que tengan 150 semanas de cotización. ¿Cuántas? 150 semanas. 150 semanas de cotización, ok. Que tengan de 0 a 16 años, Ajá. en este caso, y que sigan estudiando, cuando son mayores de 16 años, que sigan estudiando hasta los 25 y que acrediten con constancia de estudios. Que están estudiando. Sí, De están 0 a 16 no tienen que acreditar nada, de 16 a 25 que acrediten que están estudiando. Sí. Dentro de los requisitos que hemos observado, y bueno, que luego hay muchas fallas, Sí. o buenas informaciones, es importante decirles que tienen que actualizar la documental, porque por lo regular hay que acreditar el vínculo filial. Entonces, ¿qué pasa? El titular del número tiene que entregar, en este caso, bueno, fallece, y las actas de nacimiento, el acta de defunción, es el primer documento que tienen que entregar no mayor a 3 meses. ¿Quién lo entrega? En ¿La este viuda, caso, el viudo? Los beneficiarios legales, sí, la viuda, o en este caso, bueno, los hijos cuando son huérfanos. Importante aclarar que dentro del porcentaje que les acredita la ley, hay orfandad sencilla, que es el 20%, y hay orfandad doble, que es el 30% cuando faltan los 2 papás. La orfandad doble, cuando Sí. que llega a pasar, por supuesto. Sí, de hecho nos percatamos, pasó mucho en la pandemia, Sí. y pues bueno, ese tema sí nos percatábamos que muchos de los procesos nos tardábamos un poquito, era cuando eran las actas que no estaban actualizadas. Claro. Licenciado, cuando un trabajador se da de alta, ¿le informa al Seguro Social cuántos hijos tiene, los asegura de alguna manera? ¿Cuál es el trámite? Normalmente es acercarse a las áreas de afiliación y en este caso registrar a los beneficiarios, a los hijos. Cuando muchas ocasiones no los pueden registrar y se presenta el evento, pues aquí es acreditarlo con las actas de nacimiento para el trámite de pensión por orfandad.
¿En qué porcentaje se le pagan a los hijos y al viudo o a la viuda, al cónyuge? Normalmente el procedimiento de trámite de pensión, aquí es trámite de pensión por viudez y va el 90%, es el porcentaje del 90%, y a cada hijo va el 10%. Cuando falla, bueno... A ver, ¿90% a la viuda? Sí, dentro del titular del número se hace el cálculo de la cuantía real y es el 90%. Y cuando vienen, en este caso, los beneficiarios legales, que son los hijos, bueno, hablando de orfandad, es el 10% por cada hijo. Y se le quita del 90% del viudo, del cónyuge. Se hace el prorrateo, o sea, como tal. De la cuantía real, en este caso, se hace el prorrateo para el 10% para cada beneficiario hijo. Okay. ¿Qué pasa? Me estoy poniendo muy telenovelesca, es que veo muchas series. ¿Qué pasa si... ¿Qué creo que sí pasa? O sea, está el velorio y de repente llega una señora y dice, ese señor que se acaba de morir es el papá de mi hijo que no está reconocido. ¿Qué dice el Seguro Social? ¿Qué se hace? Normalmente nosotros como tal, el instituto aseguramos el derecho para los beneficiarios legales y pedimos, en este caso hay dos grupos, se les llaman grupos familiares. Sí. Puede haber un grupo familiar que conocía el extinto o la extinta y tienen sus hijos registrados, pero nos ha pasado que pues vienen otros hijos con con documentos legales. Se da mucho en México, ¿verdad? Bueno, me han platicado. Pues pasa. Llega a pasar, licenciado. Sí. Y pues acreditan con la documental. Nosotros creamos dos grupos sin entender algo. Hay mala información. Del cálculo que se saca, se prorratea de ahí hacia abajo para todos. La parte proporcional para los grupos familiares. ¿El mismo porcentaje del cónyuge vivo es igual para los hijos? No, es lo que refería al principio de esta plática. Es que ahí no me quedó claro. Dijo el 90%. Sí, el 90% va asignado en este caso para la viuda, pero cuando hay hijos, el porcentaje va bajando, porque a la viuda, a cada hijo se le va asignando el porcentaje. El 10% de ese 90%. Va bajando, ya me quedó claro. Bajando. Ya. Hablando específicamente de orfandad, quitamos la figura de esposa o concubina y entran cuando es una pensión de orfandad solita. ¿Sí? Que es justo la que estamos hablando. Sí. Ahí en este caso, ahí el cálculo es distinto. Si en la viuda era el 90%, como viene un hijo, por decirlo así, solito, el porcentaje puede ser el 20% del total de la cuantía, y si faltan los dos papás, es el 30%. ¿Y qué pasa con el otro 70%? Está legislado así. En este caso está legislado así para en un momento dado hacer así el cálculo. O sea, ¿se lo ahorra el Seguro Social? Digamos. No por decirlo así, sino que es el porcentaje que se le va otorgando. Ok. Es que va a estar legislado así como tal. Ok. Que igual puede cambiar la legislación, pero hoy por hoy es así. Es así. Ok. No gana, porque pues, no es sueldo. ¿Recibe la misma cantidad los hijos dentro del matrimonio que los hijos fuera del matrimonio? Sí. Ahí ellos reciben, la ley los cubre, como tal el instituto los cubre, y sí explicar esa parte. Ellos tienen su derecho como tal, por eso se crean grupos familiares, puede ser de un matrimonio, en este caso de otra situación del papá o del extinto, pero es igual para todos. Ellos tienen que acreditar como tal su derecho con la documentación, por eso es muy importante que nos acrediten la documental. Nosotros en la operación, directamente, la operación me refiero en la subdelegación donde estamos, registramos un grupo familiar con los nombres que tienen por apellidos y el otro grupo familiar, y se les paga lo que les compete por ley. Y con actas de nacimiento y etcétera. No mayor a 3 meses, siempre. No mayor a 3 meses. Esto es relativamente nuevo, ¿no? Siempre las actas de nacimiento se piden no mayor a 3 meses. Sí, porque en este inter, ahorita pues ya estamos trabajando ley 97, hay 2 regímenes en el cual nosotros pues registramos, administrativamente acabamos el trámite y a quien les va a pagar es una aseguradora, que es un poquito más técnico. Okay, en ley 97. Licenciado Óscar Cepeda, ¿qué tanto conocemos nuestros derechos en estos temas de pensiones? Y a lo mejor en las cabeceras municipales un poco más, pero quiero pensar en comunidades lejanas o alejadas de las cabeceras municipales de todo el estado de Querétaro. ¿Conocemos nuestros derechos? ¿O nos falta un poco de promoción o de conocimiento, eso, de decirles, de ir a que sepan cuáles son sus derechos?
Pasa mucho que se desvirtúa la información. Sí es importante acercarse a los canales oficiales del instituto, las páginas como tal, o a las unidades de medicina familiar, páginas oficiales del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sí es importante aclarar esto porque se desvirtúa la información. ¿Verdad que sí? Tengo esa impresión. Pueden decirles, no tienes derecho, ya fallecieron. Aquí es muy importante. Todos los trámites son gratuitos, es acercarse directamente a su unidad de medicina familiar, inician su trámite de pensión, que son 7 requisitos, por decirlo así, es el acta de difunción del titular del número, en este caso es el número de seguro social, acta de nacimiento, por decirlo así, del huérfano, en este caso quien está haciendo el trámite, su mamá tiene que acreditar su documentación, porque a veces no acredita como esposa o como concubina, pero el huérfano tiene el derecho. Claro. Licenciado Cepeda, sí faltan los dos papás. ¿Quién está autorizada o quién puede hacer este trámite a nombre de los huérfanos? Tienen que tía, abuelos, ¿quién puede? Pueden hacerlo, en este caso, en ese orden de prelación. Por lo regular, cuando son menores de edad, van los abuelos, a veces van los hermanos, a veces hacen un juicio ante tribunales, en el cual designa el beneficiario, por decirlo así, tutor, o para guardia y custodia, pero sí es muy importante que lo tiene que designar el tribunal. Claro. ¿Qué tiempo lleva este trámite? Esto ya lo hace el tribunal, aproximadamente, ahí no me meto en tiempos porque claro, es dependiendo el estado. Y que como tal. lleven todos los requisitos Sí. y demás. Si no tienes los requisitos, bueno, pues no hay manera. Está normado, normalmente los hacemos en este caso en 12 días, pero mucho de la problemática que tenemos, mucha de la problemática que tenemos aquí son los documentos. ¿Okay? Que tienen que estar bien, porque a veces el papá tenía un nombre, le faltaba la P, la J, el espacio. El puntito del María, etcétera. Sí, y implica todas las instituciones, como la FORE, la CURP. ¿Qué nos podría recomendar en general a toda la población, los que trabajan, los que tienen derecho al seguro social, de documentos, de estar al día, de vigilar? Porque somos muy curiosos, de repente, bueno, muchas veces pensamos que se mueren los otros, yo no, pero en una de esas sí nos vamos a morir. Entonces, ¿qué tendríamos que tener presente para pues tener todo lo más claro posible? Pasa mucho que terminan, cuando estamos en vida, bueno, registrarnos, primero que nada, registrarnos a nuestro grupo familiar en clínica, registrarlos y verificar nuestros documentos, como cómo me llamo, nombre completo, y que empate la información, porque por esos errores hay retrasos en los trámites. Claro. Es lo principal. Tener todo en orden, revisar desde el acta de nacimiento, ¿no? Esa es básica. Esa es básica, que esté correcta. Muchísimas gracias. ¿En dónde podemos contactar? ¿Cuál es la página o que vaya cada quien a la unidad? Yo les recomiendo que se acerquen directamente a su unidad de medicina familiar. Está la Subdelegación Metropolitana de Querétaro y está el área de supervisión. Es muy importante explicar que ahí se pueden acercar para los requisitos y en este caso para que ahí verifiquen información, si hay 2 números, hay 3 números, está mal el nombre o como tal, porque eso afecta para el trámite. Que también sucede 2 números del sí. Seguro Social, ¿verdad? Que muchas personas tienen. Licenciado Óscar David Cepeda, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho. Gracias y vámonos a una pausa, pero no se vayan porque tenemos mucho más, al fin que estamos pues en confianza. Estamos de vuelta. Me da muchísimo gusto hablar de donación de sangre. Me daría más gusto que no tuviéramos que estarles así casi que rogando, por favor, vayan a donar los que puedan porque necesitamos sangre. ¿Para quién? No importa. ¿En dónde? Bueno, pues donde usted elija, pero el día de hoy del Teletón nos visita el químico Mario Ramos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Mario, bienvenido. Nada, mucho gusto. Muchas gracias por compartirme un momento más en este espacio. Esta es tu casa y más si es para ayudar. ¿Por qué tanto problema y por qué sabemos que es un gran reto conseguir a personas que quieran donar? ¿Por qué el problema? Porque los problemas siempre se resuelven cuando hay necesidades. Entonces, en el momento en el que tenemos la necesidad es cuando nos acercamos o cuando intentamos resolver un problema, pero no nos preocupamos por prevenir el problema, ¿sí? La donación de sangre siempre ha sido un tema controversial, sí, porque no tenemos la cultura de la donación de sangre en México, de una donación altruista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los bancos de sangre en México siempre están trabajando al límite en cuestión del requerimiento transfusional y al límite en cuestión de
que casi nunca tenemos unidades de sangre para poder estar dando la atención que se requiere para todos los pacientes. ¿Para qué es la donación altruista? ¿Para que luego puedan transfundir y luego se reponga? ¿O para qué funciona tu ir y decir, no importa para quién, yo doy mi sangre? Fíjate que esa es una muy buena pregunta y es algo que da un parteaguas acerca de lo que es la donación altruista y la donación de reposición. La donación de la reposición es la donación que prácticamente se hace en el 99% de los casos. ¿Sí? Una donación en la cual en alguna situación de emergencia necesitamos irle a donar sangre a algún familiar, a algún amigo, a algún conocido, porque tuvo un accidente, porque va a pasar a una cirugía, porque tiene una enfermedad complicada en la cual requiere una transfusión. En ese momento es cuando nos abocamos a ir a donar. Sin embargo, la donación altruista es esa en la cual yo el día de hoy me despierto y digo, yo quiero ir a dejar un poco de mí para en el momento en el que alguien lo requiera, no importa quién sea, no lo conozco, no lo voy a conocer, ¿sí? Pero quiero dejar algo ahí para en el momento en el que se presente la necesidad, ya esté ahí el producto, ya esté ahí el tejido para que se utilice en el momento, ¿sí? Para poder dar la atención inmediata, la atención oportuna y poder hacer las cosas más rápidas, más prontas, ¿sí? Hay quienes dicen que donar sangre te hace bien, ¿no? O sea, como donador, ¿esto es un mito nada más para ir a donar o es real? Fíjate que es real. Sí, donar sangre te puede hacer bien, claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos regenerando la sangre cada día, pero si donamos sangre, nosotros estimulamos a nuestro cuerpo a que se regenere la sangre más pronto y de alguna manera, pudiéramos decirlo así, de una manera sencilla, podemos tener sangre renovada de una manera pues, más pronta. Además de esto, pues nos hace bien en el sentido humano, en el sentido social, en el sentido de hoy salvé 3 vidas, ¿no? Eso es yo creo que algo que nos debe valorar mucho. ¿Cuánto tiempo dura una sangre que donamos? No sé dónde la guardan, en el refri, en el conge, no sé dónde la pongan. ¿Cuánto tiempo dura? Una donación de sangre, porque tenemos 2 tipos de donaciones principalmente, la donación de sangre y la donación de plaquetas. Ajá. Por las características propias de las células, la donación de sangre puede mantenerse refrigerada hasta 42 días en un refrigerador. ¿42 días? Hasta 42 días, así es. La realidad es que los bancos de sangre y nosotros como Teletón, la sangre se nos acaba en 2 días, no es que menos, ¿sí? Y en el caso de las plaquetas, por precisamente las características de las mismas, las plaquetas se tienen que mantener incubadas a 24 graditos ahí agitándose. Sí, las plaquetas pueden durar un máximo de 5 días. ¿Y si se acaban? O sea, ¿tú donas plaquetas y las usan luego? Ah, claro que se acaban. Yo te pongo, por ejemplo, el día de ayer tuvimos afortunadamente 3 donadores de plaquetas y ahorita ya nos acabamos ya no 2. ¿Sí? O sea, ¿para qué se usan las plaquetas? ¿A quién le transfunden? Se dice sí. Plaquetas. Las plaquetas se utilizan en los casos en los que hay riesgos de sangrado, precisamente por la disminución de estas. Las plaquetas son un segmento celular que se activa cuando hay sangrados activos, cuando hay heridas, entonces el organismo, que es muy inteligente, reconoce el sitio de la herida y va y lo atiende junto con otros factores que se encuentran en la sangre, va y lo atiende. Digamos que si la pared se rompió, sí, las plaquetitas son esos ladrillitos que nos van a ayudar a pegar enseñaban en la escuela, ¿no? Exactamente. Eran las que pegaban, ¿no? Literalmente esas son las plaquetas. Así ¿a partir de qué edad se puede donar? Podemos donar sangre desde los 18 años hasta los 65 años de edad, ¿sí? Hombres y mujeres, ¿sí? Que se sientan sanos, ¿sí? Tienen que cumplir ciertos requisitos, pues claro que los tienen que cumplir, claro, ¿sí? Pero para bien del donador y del... Para bien del donador y para bien del paciente. Que recibe del paciente. Exactamente, claro. Exactamente. Ahorita afuera del aire estábamos platicando, no podemos poner en riesgo a una persona para beneficiar a otra. Tenemos que cuidar tanto a nuestro donador como a nuestro paciente de la misma manera, con el mismo cariño, ¿sí? Entonces, pequeños requisitos. Todo se resume en me sienta sano. Sí, que me sienta sano. Ninguna enfermedad, sí, que no estemos en un proceso, que tengamos ahí una infección, algo en el estómago, algo en la garganta, que no nos hayamos hecho procedimientos de un tatuaje, una acupunturas. No.
todas las personas que están tatuadas quedan fuera. Solamente que se hayan hecho el tatuaje dentro de los 12 meses anteriores. O sea, si ya tenemos 12 meses a partir de la última vez en que nos pusimos un piercing, un tatuaje, sin problema podemos ir a donar sangre. Tatuaje incluye que se tatúen las cejas, el ojo, lo que sea, no solamente... Sí, no solamente los tatuajes que conocemos como los decorativos, como los pigmentados, sí, el tatuaje de cejas, el tatuaje de labios, esos también son tomados en cuenta. ¿Qué enfermedades no permiten la donación de sangre que se hayan tenido antes, aunque ya esté curado el paciente o el donante, el que quiere donar? Sí, hay algunas enfermedades que sí son completamente restrictivas, como por ejemplo el caso de la hepatitis. Sí, siempre y cuando se haya tenido de los 10 años hacia adelante. Sí, de los ya 10 pasaron años 10 años, ya puede donar. No, si la persona tuvo hepatitis, principalmente hepatitis tipo A, sí, desde el año hasta los 9 años, eso no lo restringe, pero si lo tuvo desde los 10 años hasta adelante, a partir de 10 años de edad, yo pensé que 10 años para atrás, no. Sí, y hay otros procesos que los pueden restringir, pero son temporales. Sí, son ciertos medicamentos, ¿no? Y que no tienes que haber tomado alcohol. Exactamente, no haber tomado alcohol en las últimas 48 horas, porque pues el alcohol tarda en procesarse y en ser eliminado por el organismo. Sí, medicamentos, principalmente antibióticos. Personas que tengan padecimientos de diabetes pueden donar sangre, sí pueden donar sangre. Personas que sean hipertensas pueden donar sangre y que estén consumiendo medicamentos para la hipertensión, pueden donar sangre siempre y cuando pues estén sus valores dentro de ciertos límites y en ese momento pues tu hipertensión esté controlada. ¿Sí? Había un peso, también un peso, ¿no? Que tienes que tener. Sí. Por ley, el peso mínimo que debe de cumplir el candidato a donar son 50 kilogramos. ¿Cada cuándo puede donar el donante? Muy buena pregunta. En el caso de una donación de sangre, sí, lo recomendable son 2 veces al año. ¿Sí? Cada 6 meses. Cada 6 meses, lo recomendable en una situación extraordinaria, pues cada 2 meses. En el caso de los donadores de plaquetas, igual, lo recomendable sería 2 veces al año. Puede inclusive llevarse a cabo donaciones de plaquetas 1 vez al mes, ¿sí? Pues por lo mismo que comentamos que las plaquetas se van regenerando cada 5 días, entonces cada mes se puede llevar a cabo una donación y de hecho tenemos una persona que apreciamos bastante que es un donador altruista que ha donado ya más de 100 veces con nosotros plaquetas, ¿sí? Y él va así rigurosamente cada mes a llevar a cabo su donación. Porque además te regresan tu sangre, ¿no? Sacan las plaquetas y te regresan la sangre. Efectivamente, sacamos un poquito de sangre, separamos en una máquina en unas condiciones completamente seguras, separamos las plaquetitas, las ponemos en una bolsa y el resto de la sangre la regresamos nuevamente al donador con toda la seguridad. ¿Cuánto tiempo lleva el procedimiento de sacar sangre o de sacar sangre y plaquetas? ¿Se pueden las dos, sangre y plaquetas, o una vez sangre y otra vez plaquetas? Hay situaciones y teniendo la tecnología adecuada podemos sacar sangre y plaquetas, ¿sí? En un solo evento, ¿sí? Obviamente que también el candidato, el donador, cubra los requisitos para poder llevar a cabo ese proceso. ¿Hay más requisitos cuando se donan las dos? Los valores que tiene que cubrir la biometría hemática siempre tienen que ser un poquitito más altos, nada más para garantizar la estabilidad del donador, ¿sí? Nosotros en el hospital llevamos a cabo ese procedimiento también en el cual podemos extraer una unidad de sangre y una unidad de plaquetas y lo hacemos y el proceso prácticamente es el mismo. En el caso de sangre total, solamente la bolsita de sangre, no excedemos más de los 12 minutos en el tiempo en el que se conecta ahí la agujita, sale la sangre, terminamos, 12 minutos como máximo. Y en el caso de las plaquetas o de la sangre y las plaquetas en conjunto, es un proceso que no se lleva más de 1 hora. Y el proceso entero es más largo, ¿no? Ya el ir a donar sangre en lo que te hacen las pruebas y todo eso, pero me acuerdo que para altruistas es mucho más rápido. Para altruistas es mucho más rápido siempre porque pues son los consentidos, ¿sí? Claro. Como nosotros trabajamos con con donadores 100% altruistas, nosotros siempre tratamos de hacer el proceso más ágil, entonces podemos decirles que en promedio, desde que una persona llega ahí al banco de sangre del Hospital Teletón a decir que quiere donar
hasta que se está reincorporando después de su donación, es un promedio de 1 hora. Súper rápido comparado Súper con... rápido. Nos llamó la señora Sara, nos platica que ella tuvo hepatitis, pero hace tiempo que se puede donar. Ahorita tiene 50 años de edad y tuvo hepatitis a los 12 años. Sí. ¿Qué tipo de hepatitis? Ya no. Podríamos evaluar qué tipo de hepatitis, pero sí sería un proceso ya restrictivo para la señora Sara. Doña Sara, gracias por la intención. gracias, sí. Pero cuénteles a sus amiguitas y a sus hijos y a todo mundo que vayan a donar. Una Claro que bolsita de sangre que yo dono, ¿a cuántas personas puede ayudar? Una bolsa de sangre que tú donas, Ana, puede ayudar a salvar hasta 3 vidas o a participar en un proceso de tratamiento de hasta 3 personas. Sí, porque de una bolsita de sangre nosotros podemos obtener 3 productos, que es el concentrado de eritrocitos, propiamente las células sanguíneas. Podemos obtener otro producto que son las plaquetitas y podemos obtener otro producto que también se utiliza en ciertos padecimientos, que es el plasma. ¿Sí? Entonces podemos obtener 3 productos que pueden ayudar hasta 3 personas. Si yo soy donadora altruista, ¿puede ser cualquier tipo de sangre? Sí, los donadores altruistas son bienvenidos siempre, entonces cualquier tipo de sangre que tengan es bienvenido siempre, porque siempre hay el requerimiento de cualquier grupo sanguíneo. Sí. Pues muchísimas gracias, de verdad, te agradecemos, gracias a las personas que participaron también. Mario Ramos, pues que se acerquen, ¿hay alguna página, alguna manera de contactarte? Claro que sí, nosotros estamos en el Hospital Infantil Teletón de Oncología, ahí en el banco de sangre. Para las personas que gusten donar sangre pueden llevar a cabo su cita contactándose al teléfono del hospital, el 442-235-52... Con la página del hospital. Con la página del hospital. Sí, con la página del hospital. Y ojalá que cada vez hayan más personas. Exactamente. Más Ahorita que son tiempos de vacaciones, pues también la donación se baja un poquito, entonces les agradeceríamos mucho que si tienen la posibilidad, pues vayan y nos ayuden. Ojalá que sea y que sea pronto. Muchísimas gracias. Oigan, hay quien nos dicen así, carbohidratos, no, por favor, haz de cuenta que están viendo ahí a no sé quién. ¿Será cierto? ¿Son villanos los carbohidratos? Vamos con la que sabe, que es la nutrióloga. Héroes o villanos, ¿los carbohidratos realmente son tan terribles como nos platican? Lulu Olivares, bienvenida. Qué bueno. Hola, muchas gracias. Pues sí, es que la verdad es que son unos villanos de mala fama, porque en realidad no son villanos. Quiero empezar de cero, o sea, los carbohidratos, ¿qué son, no? Porque luego la gente ya hasta les tiene miedo y no saben ni qué son, ¿no? Toda la comida tiene diferentes nutrimentos y hay 3 principales: carbohidratos, proteínas y grasas. Se llaman macronutrimentos. Entonces, ahí de entrada es de los nutrimentos más importantes que existe en casi todas las comidas. Y bueno, la función principal de los carbohidratos es aportarnos energía. Entonces, por supuesto que una dieta muy baja en carbohidratos pues va a tener más efectos malos que buenos, porque imagínate tú sin energía, es como un coche sin gasolina, ¿no? Sí, no funciona. Y además, si dices que es de los 3 más importantes, tiene sentido que sean necesarios. Claro. Fíjate que en la década de los 90 principalmente, durante toda la historia ha habido modas de ropa, de cómo debe de ser el cuerpo, etcétera, pero justo en los 90, que es relativamente hace poco, nos bombardearon con cuerpos demasiado delgados y con que no comas pasta, que no comas tal. Bueno, los carbohidratos se dividen principalmente en 2 tipos, en los complejos y en los simples, ¿no? Entonces, muchas veces la gente justo solo piensa en carbohidratos pensando en pan, pero las verduras son carbohidratos, las frutas son carbohidratos, las leguminosas, que son frijoles, lentejas, garbanzos y toda esa familia, también tiene carbohidratos. La leche también tiene carbohidratos. Y así como están en muchos alimentos naturales, también están en otros pues más procesados o ultraprocesados, que son los que tienen como más cosas químicas y otros ingredientes, pero en realidad están en la mayoría de los alimentos. Y ¿cuántos, cómo saber qué carbohidratos son los que necesitamos? Porque, me imagino que verduras es un carbohidrato que te beneficia. ¿Cómo saber qué alimento es el que debo consumir? Claro. Depende mucho la persona, la cantidad que debe de consumir de carbohidrato, pero sí está muy claro los que son, no siempre mejores, pero sí los que tienen que ser más abundantes, que son los complejos. Los complejos
son los que se absorben más lento, los que tienen un poquito de fibra. Por ejemplo, un pan blanco es un carbohidrato simple y un pan integral, o sea, los dos son panes, es complejo. Las leguminosas tienen también fibra y entonces son complejos. Todo lo que sea más natural y más integral, así es lo más fácil de clasificar, va a ser complejo. Y lo simple puede ser, por ejemplo, un jugo de frutas, puede ser una rebanada de pastel, puede ser un pan blanco, por ejemplo, el arroz o la pasta si los comes solitos. Y entonces aquí viene no solamente una clasificación, sino hay que entender desde dónde está la funcionalidad de estas dos clasificaciones. Los lentos son los complejos y entonces aportan el nivel de energía al cuerpo de manera más pausada y por lo tanto más constante. Y los simples, que sería como azúcar, miel, todo lo que se absorbe mucho más rápido, pues generalmente te van a dar un pico de energía, pero así como sube, baja. Y luego estás todo cansado. Entonces así tienes un pico de energía y de repente ya te vas para abajo. Por ejemplo, quien desayuna un día un jugo, que es puro carbohidrato simple, con unos hot cakes y miel, pues solo está comiendo casi carbohidrato, ¿no? Entonces va a tener un pico de energía fuerte, pero luego le va a dar el bajón. Y no estoy diciendo que nunca te comas un hot cake o que nunca tomes el jugo, o sea, quiero que lo entiendan, hay que tener equilibrio. Si te comes unos hot cakes, entonces cómete un huevo, que es otro macronutrimento, que es la proteína, y tal vez le pones un poquito de mantequilla, que es grasa. No pasa nada, no te pasa nada si te vas a comer 2 un día, te pasa si te comes 8 todos los días. O sea, al final sí es muy importante el equilibrio en cuanto a alimentación. Pero, por ejemplo, ahorita mencionabas que las lentejas, los garbanzos son carbohidratos, pero también algunos los toman como proteínas. ¿Por qué? Sí, hay como diferentes, aparte de la clasificación de los macros, que es proteínas, grasas y carbohidratos, hay diferentes grupos de alimentos. Entonces, por ejemplo, un grupo de alimentos son las leguminosas. Las leguminosas, de hecho, son maravillosas porque tienen carbohidratos, pero complejos, y también tienen proteína, o sea, son fuente de carbohidrato y de proteína, y además tienen mucha fibra, ¿no? Entonces, los frijoles, bendito sea México, es un alimento excelente. Por ejemplo, una tortilla, su principal fuente es nada más el carbohidrato, o sea, no para que se aprendan los números, para que tengan una noción, una tortilla tiene 15 gramos de carbohidrato, tal vez 1 o 2 de proteína y no tiene grasa. Media taza de frijoles va a tener 20 gramos de carbohidrato, va a tener 7 gramos de proteína, o sea, lo mismo que tal vez una rebanada de queso, pero tiene 4 gramos de fibra, que es como 2 tazas de verdura. Entonces, por eso estoy diciendo que las leguminosas son maravillosas, porque tienen esta parte de la fibra, que es un carbohidrato importantísimo, no solamente para la digestión, sino también para la saciedad, para la protección de otras enfermedades. Entonces volvemos a lo mismo. La velocidad en la que sube el nivel de glucosa, o sea, energía en el cuerpo, se regula principalmente por medio de la fibra. Y la fibra son verduras y las verduras son carbohidratos. Entonces, hay que mediar. En el caso de las leguminosas, que muchos dicen que la tienes que remojar para que se le salga no sé qué, ¿esto es real? ¿Qué se sale? ¿Qué pasa? Sí. Hay nutrimentos que son liposolubles y que son los que se diluyen en grasa y los que se diluyen en agua. Cuando tú remojas las leguminosas, se salen unas sustancias que se llaman fitatos. Esto es una sustancia específica de las leguminosas, que son las que provocan los gases principalmente. Y también se suelta un poquito fósforo y potasio, que por ejemplo para pacientes renales es bueno que se salga para que le cueste menos trabajo al cuerpo procesarlo. Pero eso sería lo de leguminosas. Y volviendo a lo de villanos y héroes, pues también quiero comentarles 2 cosas. La primera es que cuando estuve en un tiempo en el Instituto Nacional de Nutrición, tuve la oportunidad de estar en el área de obesidad y de trastornos de la alimentación. Entonces eran como los extremos. Y justo ahí, en la zona específica de trastornos de alimentación, era bien importante no clasificar la comida como mala, ¿no? O sea, porque luego de verdad llegaban, jóvenes, había principalmente mujeres, pero jóvenes en general, que tenían real miedo de comerse una tortilla o aberración a comerse una fruta, pero no saben el nivel de ansiedad, o sea, les tenían que dar ansiolíticos, ¿no? Para esto.
Y entonces ahí estoy dando el caso extremo, pero es bien importante que nos pongamos a pensar que tenemos que tener una relación saludable con la comida. Porque no pasa nada si un día te comes un pastel, de veras. O sea, hay que tener el equilibrio de hacer ejercicio, tomar agua, comer carbohidratos, comer proteínas, comer grasas. No le tengan miedo a la comida. O sea, hay que elegir bien y elegirlas de calidad. Y no se trata de ser señorita perfecciones que nunca se va a comer el jugo de naranja. No pasa nada si el fin de semana te tomas un jugo, pero entonces te comes un taco de carne. O sea, el chiste es que no te comas el carbohidrato simple solo. No es malo. Hay que estar acompañado para que genere un equilibrio. Además, si piensas, pues no sé, que tal vez haces ejercicio, tomas agua. O sea, si tu vida es saludable, es como un colchón de protección. Si un día dices, bueno, me voy a comer, no sé, pizza y pastel a la vez, ¿no? Entonces, claro, te puede ayudar más bien no excederse, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la pizza es buen ejemplo. En el consultorio siempre me dicen, no, es que a mí me encanta la pizza. A ver, la pizza, vamos a desglosarla. La masa es carbohidrato. Luego tiene la proteína, que sería el queso, y tú decides si la pides de pepperoni o de champiñones o hawaiana o lo que tú quieras, ¿no? Y tú decides cuántas rebanadas de pizza, que es un alimento que tiene de las tres cosas, te vas a comer, y acompañarlo también, por ejemplo, con una ensalada. O sea, no se trata de satanizar aquí. Y por ejemplo, en carbohidratos simples y complejos, ¿es igual si te comes algo antes o después? Si yo me como primero la pizza y luego la ensalada, o primero la ensalada y luego la pizza. Buena pregunta. Sí es diferente. La velocidad en la que se absorbe la glucosa tiene que ver en el orden en el que se consumen las cosas. Entonces, si tú te comes primero la verdura, o sea, la ensalada o un jitomate, no tiene que ser una cosa muy elevada, ya estás teniendo un buffer para que en vez de que el pico sea súbito, sea un poquito más pausado y más equilibrado. Entonces, te comes la ensalada y luego te comes la pizza, ¿no? Y en el desayuno, ¿eso pasa también con la fruta? Porque lo dicen, ¿la fruta va antes o después? Sí pasa. O sea, en todos los alimentos que vayas a comer hay dos cosas importantes que tienes que hacer. Primero, que esté equilibrado en carbohidratos, proteínas, grasas. O sea, por ejemplo, huevo, fruta y un pan con crema de cacahuate. Y el orden para nivelar. Ahora, tampoco pasa nada si un día te comes la fruta primero y el huevo después, porque es en el mismo tiempo de alimento, dependiendo de la persona y si tiene algún padecimiento o no. Por ejemplo, mis pacientes que padecen diabetes, pues sí es bien importante que primero se coman la verdura antes que la fruta, porque ellos tienen un antecedente específico donde tienen una cosa específica que se sube más la glucosa o que le cuesta más trabajo regularla. Entonces ahí sería todavía más importante en personas que tienen problemas de glucosa. Puede haber alguien que al revés tenga tendencia a hipoglucemias. También hay personas, la gente luego se va a los extremos y solo se fija en tal vez las personas con diabetes, pero hay personas que les baja la glucosa y sienten temblorina, sudoración fría, se están desmayando, y puede ser por dos cosas, porque tengan tendencia a eso o porque de plano les faltó carbohidratos en su dieta. Sí, claro, También. y obviamente como vas platicando depende de cada persona y tiene que ser algo personalizado. Si alguien quiere consultarte, ¿dónde te pueden encontrar? Estamos en Consultorio Olivares, en Jardines de Querétaro. Mi teléfono es 4422-748940. Ahí pueden mandar un mensaje. 4422-748940. Cualquier duda o para agendar alguna cita. Perfecto, para que te consulten y no tengamos este miedo a comer y ahí lo hagamos de la manera correcta. No Muchísimas tengan miedo. gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Encantada. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.